Se llama superficie esférica al lugar geométrico de los puntos del espacio cuya distancia a un punto fijo llamado centro es constante. A dicha distancia constante se la denomina radio de la superficie esférica. Para hallar la ecuación de la superficie esférica de centro C, C1, C2, C3 y radio R, se aplica el método general del cálculo de lugares geométricos. Vamos a considerar el punto P, X, Y y Z, y la condición es que la distancia del punto P al centro C valga R. Según eso, tenemos que por la distancia a dos puntos sería la raíz cuadrada de x menos c1 y menos c2 más z menos c3. Y esto tiene que valer R. Por lo tanto, x menos c1 al cuadrado más y menos c2 al cuadrado más z menos c3 al cuadrado igual a R cuadrado. Esta es la ecuación de la superficie esférica de centro C y radio R. Si desarrollamos esta igualdad, tendríamos x cuadrado más c1 cuadrado menos 2xc1 más y cuadrado más c2 al cuadrado menos 2 y c2 más z al cuadrado más c3 al cuadrado menos 2z c3 igual a R cuadrado. Si en esta ecuación desarrollada llamamos a menos 2c1 le llamamos D, a menos 2c2 le llamamos E, a menos 2c3 lo llamamos F, y a c1 cuadrado más c2 al cuadrado más c3 al cuadrado menos R cuadrado lo llamamos G, nos quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más dx más EY más FZ más G igual a 0. Esta ecuación se llama ecuación desarrollada o implícita. Si nos fijamos en la ecuación de la superficie esférica del centro C y radio R, si tenemos que el centro es el centro de coordenadas, esto sería 0, esto sería 0 y esto sería 0, y tendríamos un caso particular, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a R cuadrado, que es la superficie esférica que tiene centro el origen de coordenadas y radio R. Esta expresión no siempre representa una superficie esférica. Para comprobarlo, lo que tenemos que hacer es comprobar que estos valores cumplen. Es decir, que tenemos que hallar C1, C2, C3 y el radio a través de esta fórmula. Según esta fórmula, si despejamos R, sería
la raíz cuadrada de c sub 1 cuadrado más c sub 2 cuadrado más c sub 3 cuadrado menos g. Y esto tiene que ser siempre mayor que 0. Porque si no, no podríamos hallar r. Es decir, c sub 1 cuadrado más c sub 2 cuadrado más c sub 3 cuadrado menos g tiene que ser mayor que 0. Ejemplo, vamos a calcular la ecuación de la superficie esférica de centro 2, 0, menos 1 y radio igual a 3. X menos 2 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z más 1 al cuadrado tiene que ser igual a 9. X cuadrado menos 4x más 4 más y cuadrado más z cuadrado más 2z más 1 tiene que ser igual a 9. Luego x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4x más 2z, 4 y una 5, 9 menos 9 más 5 menos 4 tiene que ser igual a 0. Esta es la ecuación implícita de la esfera. Ahora vamos a realizar el desarrollo contrario. Es decir, dada la superficie esférica en forma implícita, vamos a tratar de calcular el centro y el radio. Bueno, lo que hacemos es agrupar términos. Esto sería x cuadrado menos 2x. Luego tendríamos el término de más y cuadrado. No tenemos término en y. Y por último tenemos el término de z cuadrado más 4z. Igual a 0. Aquí tenemos el cuadrado del primero menos el del producto del primero por el segundo. Nos falta el cuadrado del segundo, es decir, sería x cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado. Aquí vemos que solamente tenemos un término, luego es y cuadrado. Y aquí tenemos el cuadrado del segundo más el del producto del primero por el segundo. Y nos saltaría el cuadrado del segundo, que sería 2. Si le hemos añadido 1 y le hemos añadido 4, tendremos que quitarle 1 y 4, que serían 5. Agrupando términos, x menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z más 2 al cuadrado menos 5 me tiene que dar 0. De aquí tenemos que x menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z más 2 al cuadrado tiene que ser igual a 5. Como esto tiene que ser igual a 5 y 5 es el radio al cuadrado, sería x menos 1 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 2 al cuadrado igual a raíz de 5 al cuadrado. Centro, el 1, 0, menos 2. Radio, raíz de 5. Esta forma es diferente a como la explica en el libro, porque yo no me he aprendido ninguna fórmula, simplemente he desarrollado los cuadrados o los binomios de los cuales salían estos cuadrados. Para hallar el plano pi, tangente a la superficie esférica de centro C
y radio R, en uno de sus puntos, A, se tiene en cuenta que CA es un vector normal al plano pi. Bien, vamos a calcular la ecuación del plano tangente a la superficie esférica de centro 1, 2, menos 3 y radio R igual a 4, en el punto A, 1, 2, 1. Bueno, el radio no nos sirve para nada, porque lo primero que hay que saber es cuál es la normal. La normal del plano pi es CA, que en este caso es 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, menos 3 menos 1, menos 4. Y un punto del plano bien, el plano sería el AX más BY más CZ más D igual a 0. Como A, B y C es 0, 0 menos 4, sería 0x más 0y menos 4z más D igual a 0. Es decir, sería menos 4z más D igual a 0. Como pasa por el punto 1, 2, 1, sería menos 4 por 1 más D igual a 0. Luego D es igual a 4. El plano que estamos buscando será, por lo tanto, menos 4z más 4 igual a 0. Si simplificamos, es decir, dividimos todo por menos 4, pues nos quedaría z menos 1 igual a 0. Vamos a tratar de resolver el ejercicio de dos formas diferentes. La primera es a través de las fórmulas. Sabemos que la fórmula de la superficie esférica es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más dx más EI más FZ más G igual a 0. Bien, esta fórmula y esta fórmula no son idénticas. Vemos que esta está multiplicada por 4 y aquí todas están sin multiplicar por 4. Luego lo primero que hacemos es dividir todo ello entre 4 y nos queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos x más 2y menos 7 dividido entre 4. Las siguientes fórmulas son saber quién es D, quién es E y quién es F. D era menos 2C1. E era menos 2C2 y F era menos 2C3. También sabíamos que el radio R era la raíz cuadrada de D al cuadrado parte por 4 más E al cuadrado parte por 4 más F cuadrado parte por 4 menos G. Vamos a ir calculando cada uno de los valores. En primer lugar vamos a calcular el centro. El centro
sería menos d partido por 2, que en este caso sería menos 1 partido por 2, que sería más 1 medio. Z sub 2, que sería menos e partido por 2. Luego es menos 2 entre 2, que es menos 1. Y por último, C sub 3 sería menos f partido por 2, que la f es 0, luego esto valdría 0. Vamos con el radio. Sería menos d partido por 2, que es 1 medio, al cuadrado, que sería 1 cuarto, más e partido por 2, que es menos 1, que menos 1 al cuadrado es 1. 0 y g, que es 7 cuartos. Luego el radio es igual a la raíz cuadrada de 1 cuarto más 4 cuartos más 7 cuartos, que son 12 cuartos. Y esto es igual a raíz de 3. Vamos a hacerlo de la forma que he explicado anteriormente. En primer lugar, agrupamos términos. X cuadrado menos x más y cuadrado más 2y más z cuadrado igual a 7 cuartos. Buscamos el binomio de esta ecuación, de este agrupamiento, y nos damos que entonces sería x cuadrado, falta un 2, luego sería 2 partido por 2 de x. El segundo término sería, ¿cuál es el primero? Menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 1 medio, y que al cuadrado sería 1 cuarto, menos 1 cuarto. Se lo sumamos y se lo restamos. Más y cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, y si es el doble primero del producto del primero por el segundo es 1, que al cuadrado es 1, y le quitamos 1. Más z, como no hay término, será z menos 0 al cuadrado igual a 7 cuartos. Esto es un binomio que es x menos 1 medio al cuadrado. Esto es un binomio que es y más 1 al cuadrado, más z menos 0 al cuadrado, y 1 cuarto menos 1 cuarto, que son menos 5 cuartos, pasan sumando y serían 7 cuartos más 5 cuartos. Tenemos entonces que esto sería x menos 1 medio al cuadrado más y más 1 medio más 1 al cuadrado más z menos 0 al cuadrado igual a 12 cuartos. 12 cuartos es r al cuadrado. Luego r es 12 entre 4, 3,
raíz de 3. Y el centro serían los elementos de 1 medio, menos 1, 0, que son las coordenadas del centro. Como podéis ver, son las mismas que tenemos ahí arriba, 1 medio menos 1, 0 y raíz de 3. Con este método no nos aprendemos ninguna fórmula. Vamos a hallar la ecuación de la superficie esférica que pasa por los puntos A, B y que pasa por la recta R. Como podemos ver, lo que tenemos que calcular de momento es un plano mediador de A y B, y al ser mediador va a pasar por C. Entonces la intersección de C del plano pi que estamos buscando con R me va a dar el punto C. En primer lugar vamos a hallar un plano pi mediador a A y B. Este plano pi va a cortar a la recta R en un punto C, y ese es el punto que es el centro de la superficie. Posteriormente calcularemos el radio, que es la distancia que hay entre el punto A y C, por ejemplo. Para hallar el plano mediador necesitamos el vector normal del plano. El vector normal del plano va a ser el vector AB, que vale 0 menos 1 menos 1, 2 menos 0, 2, 1 menos menos 1, 2. Asimismo necesitamos el punto medio de A y B. El punto medio M va a ser 1 más 0 entre 2, 1 medio, 0 más 2 entre 2, 1, y menos 1 más 1, 0 entre 2, 0. El plano, por lo tanto, AX más BY más CZ más D igual a 0 va a ser menos 1 X más 2 Y más 2 Z más D igual a 0, que al pasar por el punto M será menos 1 medio más 2 más D igual a 0. Menos 1 medio más 2, 3 medios. Luego la D es igual a menos 3 medios. Y el plano pi que estamos buscando será menos X más 2Y más 2Z menos 3 medios igual a 0. Para calcular el centro tenemos que hacer la intersección con la recta, y por lo tanto sería menos lambda más 2 por 1 menos lambda más 2 por 2 lambda menos 3 medios igual a 0. Esto es igual menos lambda más 2 menos 2 lambda más 4 lambda menos 3 medios igual a 0. Seguimos operando. Menos lambda, menos 2 lambda, menos 3 lambda, más 4 lambda, que es lambda. Y 2 menos 3 medios
son 4 menos 3 medios más 1 medio. Luego lambda es igual a menos 1 medio. Sustituyendo la recta, x será menos 1 medio, y será 1 más 1 medio, 3 medios, y z será 2 por menos 1 medio menos 1. Luego el centro C será el menos 1 medio, 3 medios menos 1. Para hallar R hemos dicho que es la distancia del punto A al punto C, y por lo tanto es la raíz cuadrada de menos 1 medio menos 1 al cuadrado más 3 medios menos 0 al cuadrado más menos 1 más 1 al cuadrado. Esto es igual, estos son 2 y 1 3, 9 cuartos, 3 medios al cuadrado, que son 9 cuartos, esto es 0, luego esto es 9, 9, 18 cuartos, que es 18, que es 9 medios, luego R es 3 partido por raíz de 2. Y por lo tanto la ecuación de la superficie sería x más 1 medio al cuadrado más y menos 3 medios al cuadrado más z más 1 al cuadrado igual al cuadrado del radio, que es 9 medios. Por último, vamos a hallar la ecuación de la superficie esférica del centro C503 y que sea tangente al plano pi x más 2y más 2z igual a 2. Es decir, que tenemos que saber la distancia entre un punto y un plano para hallar el radio. El radio va a ser la distancia del punto C al plano pi. Y esto sería, en valor absoluto, x, que es 5, más 2 por 0, más 3 por 2, y el 2 que pasa restando, menos 2, partido por la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Esto es 5, 6, 11, 11 menos 2, 9, como es un valor absoluto es positivo, 4 y 4, 8 y 1, 9, raíz de 9, que es 3, luego 9 entre 3, que es 3, que es el radio. La ecuación, por lo tanto, esférica sería x menos 5 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado más z menos 3 al cuadrado igual a 3 al cuadrado, que es 9. Si la queremos de forma implícita, sería
x cuadrado menos 10x más 25 más y cuadrado más z cuadrado menos 6z más 9 menos 9 igual a 0. Esto sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 10x menos 6z, 9 y 9 se nos van, más 25 igual a 0.